Van a proporcionar, sin duda alguna, un gran avance para todo lo que son la recuperación de nuestros pacientes. Este webinar lo queremos presentar en dos partes. Primero quería presentar a Andrea Mena. Andrea es tecnólogo médico del Servicio de Imágenes de la Clínica Alemana de Santiago. Ella posee 10 años de experiencia trabajando en tomografía axial computarizada en la clínica alemana. Fue becada por la clínica alemana para estudiar impresión 3D en el laboratorio multidiseño de la Universidad de Duke. Aparte de su labor como tecnólogo médico de imágenes, colabora con el Departamento de Traumatología realizando modelos 3D para cirugías complejas, por ejemplo, de cadera. Además, ha colaborado con el Museo Nacional de Historia Natural, realizando modelos 3D en revisiones de casos para determinar causas de muerte, de esqueletos, y también imprimiendo piezas históricas para acercarlas al público en general. Le agradezco una enormidad a Andrea por su gentileza y les quiero dejar con ella en su presentación. Muchas gracias, Felipe, por la introducción. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. Dame un segundo. No sé si se ve bien ahí. Sí, lo vemos bien. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Como dijo Felipe, mi nombre es Andrea Mena. Yo trabajo hace 10 años en clínica alemana y ahora nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en una presentación que, si bien no es de radioterapia, pero voy a hablar un poco de mi experiencia con lo que hemos trabajado en la clínica, ¿ya? Para comenzar, para introducirnos un poco en esto de la impresión 3D, les voy a explicar durante el curso de la presentación un poco de las herramientas que se deben utilizar para poder llegar a estos modelos médicos y cómo entender o comprender este flujo que se requiere para la obtención de la impresión final, que nos va a servir en diversos ámbitos en nuestros centros de salud, ya sea para planificaciones de guías, planificaciones prequirúrgicas, enriquecimiento del personal interdisciplinario, incluso para poder explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Pero para entender un poquito, lo primero que tenemos que como comprender es qué es la impresión 3D. Y este proceso corresponde a una manufactura o fabricación aditiva en el que un objeto, ¿cierto?, se crea a través de un modelado digital, a través de un programa de diseño asistido por computadora, y nos va a separar este modelo digital en varias capas, que va a ser posible enviarlo a una impresora para luego su impresión final, la obtención de este modelo 3D. ¿Ya? Dentro de la impresión 3D, como muy bien decía Felipe en un inicio, tenemos diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tenemos aplicaciones en la industria automotriz, en donde se están fabricando autopartes, lo que hace que la fabricación final del vehículo sea más veloz, más rápido, y el reemplazo de piezas sea mucho más rápido también para obtener el vehículo final. También en el proceso dental, ¿cierto?, que nos permite la creación de guías quirúrgicas, coronas, prótesis dentales, y esto crea soluciones enfocadas o creados para cada paciente en particular y no un modelo que sea igual para todos. Por otro lado, también lo tenemos en la industria aeronáutica, ¿cierto?, en donde últimamente se están creando piezas para ayudar a que la eficiencia del combustible o que el combustible sea quemado más eficientemente.
También en el área artística, ¿cierto? Hay muchos artistas que están realizando piezas para imprimir y, ¿cómo se llama?, de una sola pieza, crean sus modelos y lo imprimen para luego mostrarlos en algún museo o venderlos. Y como últimamente quizás ya lo han visto en la televisión, también se están creando en la industria de la arquitectura casas con impresoras gigantes, ¿cierto?, en impresión 3D. Pero lo que nos enfoca a nosotros en esta presentación es la impresión 3D en medicina, que se llama modelado médico, en donde podemos, como bien lo dijo Felipe anteriormente, imprimir prótesis, ¿cierto? Imprimir guías, imprimir modelos prequirúrgicos, lo cual nos va a facilitar disminuir los tiempos de impresión, ¿cierto? Disminuir los tiempos quirúrgicos de una cirugía, ya que se puede practicar previo a la cirugía cómo se va a entrar o cómo se va a abordar el procedimiento. El proceso de materialización 3D en medicina se llama modelado médico. Para poder tener nosotros nuestro modelado médico es necesario obtener datos anatómicos, los cuales pueden ser obtenidos de diversas técnicas imagenológicas que, como ustedes bien saben, puede ser la tomografía axial computada, la resonancia 3D o la ecografía también en 3D. Luego de esta adquisición de datos anatómicos deben ser procesados por un software especial para poder tener finalmente modelos de muy alta precisión, los cuales nos van a permitir, ¿cierto?, ser utilizados por el médico tratante, ya sea el traumatólogo o el cirujano maxilofacial, previo a una cirugía. El flujo de impresión 3D corresponde a diversos pasos. Primero, como les comentaba anteriormente, debemos obtener imágenes DICOM, que puede ser por cualquier técnica de imágenes que nos entregue imágenes tridimensionales. Estas imágenes DICOM van a ser exportadas a nuestro programa o software de procesamiento de datos. Vamos a utilizar en este procesamiento de datos, realizar la primera parte que corresponde a la segmentación, que corresponde a la parte primordial de la realización de un modelado médico, porque esta segmentación nos va a permitir dividir este modelo en capas, las cuales van a poder ser exportadas y leídas en nuestra impresora 3D. Entonces este modelado que se llama STL va a ser exportado a la impresora y luego de la impresión necesitamos realizar un acabado que corresponde a la eliminación del material de soporte que queda luego del proceso de impresión. Nosotros en Clínica Alemana tenemos un protocolo para modelos anatómicos o modelos médicos que se enfoca generalmente en CTE, debido a que nosotros usamos los escáneres para poder realizar esta adquisición de datos. Es importante cuando nosotros vamos a realizar el CTE o el médico solicita el CTE, solicitar que es para un modelo médico, porque el tecnólogo que realiza el examen puede fijarse en parámetros técnicos que son, por ejemplo, la preparación del paciente, que como ustedes bien saben, en CT debemos quitar todos los elementos o aditamentos que sean metálicos. Además debemos fijarnos en no utilizar aditamentos de sujeción que deformen el tejido blando, porque eso también puede modificar nuestro modelo que vamos a tener finalmente. En la adquisición de imágenes, cuando realicemos nuestro OCT, es muy importante no tener grosores de cortes máximos a 1 milímetro, debido a que mientras menor es el grosor de corte, nuestra resolución de nuestro modelo final va a ser de mejor calidad. Y lo posible, dependiendo de para qué va a ser utilizado el modelo, utilizar filtros de alta resolución. Nosotros, para poder realizar la impresión 3D, podemos visualizar software que son gratuitos o software que son pagados. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con ninguno de estos software gratuitos, pero de los software pagados, en la clínica trabajamos con Materialize, que lo tenemos ya hace un par de años, y es el mismo software con el cual yo tuve la oportunidad de capacitarme en el hospital de la Universidad de Duke.
Por lo mismo, para explicarles un poquito de la planificación 3D, me voy a enfocar en el software que yo utilizo, que como les comenté anteriormente, se llama Materialize. El software, el nombre completo es Materialize Mimics Care, en el cual tiene como dos segmentos, el Mimics y el Trimatic. Y ambos software nos van a permitir realizar, uno, la segmentación, y otro, realizar el modelado asistido por computadora para realizar ya sea planificaciones prequirúrgicas, realizar una comunicación más efectiva a los pacientes, y como les dije anteriormente, también disminuir el tiempo quirúrgico, ya que el médico puede planificar su cirugía en el modelo cuando ya lo obtenemos. Por lo tanto, todo este proceso enriquece a todo el equipo multidisciplinario en la atención del paciente. El Mimics, que es la primera parte del software, yo trabajo con la versión 23 de Mimics Medical, es una herramienta que nos permite convertir las imágenes DICOM que vamos a obtener con nuestra técnica de imágenes, como les decía anteriormente, ya sea scan, nos va a permitir transformar esta segmentación al formato STL, ¿ya? Es súper importante porque este formato STL es el que va a leer finalmente la impresora para poder realizar el modelado capa a capa, ¿ya? La calidad, como les decía anteriormente, del modelo o del objeto, del proceso que tengamos en Mimics, se va a correlacionar directamente con el grosor de corte y el tamaño de píxel que obtengamos en nuestras imágenes médicas. La plataforma de Mimics se ve de esta forma. En el caso de esta imagen que les estoy mostrando, corresponde a una cadera, ¿cierto?, donde se puede ver cómo se va realizando la segmentación, la cual se realiza en cuanto a las unidades de Hounsfield, y yo puedo ir definiendo si es que yo quiero ver hueso o partes blandas. Como pueden ver, está preseteado, ¿cierto?, también algunas de las unidades de Hounsfield para facilitarnos el trabajo, pero si es que el paciente es muy osteoporótico, yo también las puedo ir modificando para obtener mejor calidad, ¿cierto?, del hueso. En el caso de Trimatic, trabajo con la versión 15 de Trimatic Medical, y esta plataforma nos permite realizar el diseño de asistido por computadora y realizar también, ¿cierto?, mediante las imágenes que nos entrega Mimics en STL, realizar guías, implantes, fabricar endoprótesis, exoprótesis o cualquier accesorio que nos solicite el médico, el clínico para su cirugía. La plataforma de Trimatic se ve un poco distinta. Como pueden ver, en este caso es un fémur, ¿cierto? Se puede visualizar que en este caso tuvimos que poner una guía para entregar el modelo al doctor en la posición que estaba en la paciente. Si se fijan, tiene muchas herramientas, se pueden hacer cosas infinitas en esta plataforma. Podemos diseñar todo lo que queramos. Pensemos que este software también nos sirve no solamente para modelado médico, sino que para cualquier tipo de otro modelado. Y como pueden ver, nosotros en la clínica le ponemos una etiqueta a cada modelo que realizamos, porque como son modelos anonimizados, con la etiqueta podemos saber finalmente de qué paciente corresponde el modelo para tener como un orden, ¿cierto?, en lo que vayamos haciendo. En este caso, como pueden ver, la etiqueta dice CAS17 y eso corresponde al nombre de un paciente en datos que están resguardados. Aquí lo que les quiero mostrar un poco es la malla, que es súper importante antes de enviar ¿cierto?, a nuestra impresora, tener o visualizar la malla, que cuando hablamos de malla son los triángulos, ¿cierto?, que van a ser finalmente leídos por las impresoras y nos permite ir describiendo estos triángulos, la superficie del objeto a imprimir. Estos triángulos son súper importantes en la resolución que va a tener como nuestro modelo médico final. Si tenemos demasiados triángulos, la resolución va a ser demasiado alta, lo que quiere decir que la impresión va a tardar demasiado y quizás para el modelo que nosotros necesitamos final no va a ser muy útil, ¿ya?
porque el beneficio de repente de tener el modelo rápidamente para poder operar un paciente, en este caso, al tener tanta resolución, no vamos a tener el modelo tan rápido. Y por otro lado, si es que tenemos muy baja resolución, el problema que ocurre es que en el modelo final, cuando es impreso, es posible ver estos triángulos, ¿ya? Por eso siempre es importante, antes de enviar a imprimir, ir mirando la malla como la malla que tenemos en nuestro modelo, y podemos nosotros automáticamente en la plataforma reducir o aumentar los triángulos y ir cambiando nosotros la resolución del modelo final. En cuanto a las impresoras que tienen en el mercado de infinitos, gracias a Dios cada vez se han hecho un poco más económicas, pero sin duda, independiente de que sean un poco más económicas, siguen siendo muy caras. Por lo tanto, no son asequibles, ¿cierto?, a tenerlos en cualquier sistema de salud. Nosotros en Clínica Alemana no tenemos nuestra impresora propia, trabajamos con una empresa externa que nos imprime los modelos. Pero aún así nos hace fácil el trabajo, puesto que nosotros realizamos el modelo y la empresa lo imprime en menos de un día. Ya, por lo tanto, de un día para otro ya el paciente tiene su modelo para que el médico pueda planificar su cirugía. Aquí les muestro 4 impresoras que son con las que yo conocí en el hospital de Duke, en el laboratorio. La primera es la Ultimaker, que es la más económica, es una impresora FFF, que es de depósito de filamento fundido. Es una impresora rápida, asequible. De hecho, en la Universidad de Duke tenían 30 de estas impresoras que eran para que los alumnos las usaran de forma gratuita y podían ir a imprimir lo que quisieran. Ellos hacían su modelo, ¿cierto? Llegaban al laboratorio, mandaban el modelo a la impresora y lo iban a buscar al día siguiente cuando se les indicaba que estaba listo. La segunda que pueden ver acá, que es la MacArthur, es una impresora papel coloreado, ya. Este tipo de impresión no se utiliza para modelado médico, debido a que el papel, ¿cierto?, no nos va a servir para poder planificar una cirugía. Y las dos de abajo, una es una multipolijet y la segunda es una polijet, dos impresoras que son extremadamente caras. En Chile creo que hay muy pocas. Lo bueno que tienen estas dos últimas impresoras es que pueden imprimir en cualquier material que se nos ocurra, y la calidad de impresión es fantástica, y podemos imprimir un mismo modelo. Por ejemplo, si queremos imprimir la piel, el hueso, el músculo, podemos utilizar distintos materiales para obtener la impresión final. Sí, y además de eso podemos utilizar también en distintos colores, que más adelante les voy a mostrar una impresión para que la vean. Aquí pueden ver cómo funciona cada una. La que podemos ver acá es una impresora multijet, o sea, polijet, perdón, que si se fijan es una impresora láser, que es bastante rápida dentro de todo lo que se demora. Y la primera es una Prusa, que es una impresora de depósito de filamento fundido. En el caso de esta impresora lo que se mueve es la placa, ¿cierto? Como pueden ver, o la bandeja. Y como pueden observar, es un proceso bastante lento para obtener nuestro modelo final. Por eso cuando realizamos estos modelados médicos, siempre se realizan en cirugías programadas y no cirugías de urgencia, ya, porque es imposible tener un modelo en un paciente que, por ejemplo, tuvo un politraumatismo, se fracturó la cadera, es una cirugía compleja, pero es imposible tenerlo en el mismo momento, ya demora un par de días en tener este modelo final. Ya que les hice un poco un resumen de lo que es la impresión 3D, me quería abocar más en este último, que son las múltiples aplicaciones que tienen. Nosotros en la clínica las utilizamos más en la cirugía compleja de cadera, y les voy a mostrar un par de casos clínicos de lo que nosotros hemos ido aplicando. Este primer paciente es una paciente con acondroplasia que había sido operada hace un par de años de prótesis bilateral de cadera, y comienza en las últimas semanas con una coxalgia derecha, por lo cual consulta al traumatólogo de cabecera.
traumatólogo le solicita radiografías de cadera, una pelvis AP y una axial de cadera, en donde se puede visualizar, ¿cierto?, una luxación del componente femoral de la prótesis. Por lo tanto, el médico, al visualizar esta radiografía, solicita un escáner ST con solicitud de modelado médico. En el escáner, debido a la prótesis bilateral de cadera, se nos provoca un artefacto de endurecimiento del haz que hacía un poco difícil evaluar el hueso en este caso, y como pueden ver en el BRT por lo mismo, la visualización, ¿cierto?, de nuestra estructura, de la prótesis, del hueso, es bien parcial ya. Por lo tanto, se nos solicita este modelado médico, que lo obtenemos acá. La primera imagen que pueden ver en verde corresponde a la segmentación que se realiza de forma semiautomática, y pueden ver que la prótesis nos provoca bastante artefacto, ¿cierto? Por lo cual era bastante imposible, ¿cierto?, mandar imprimir esto y poder evaluar, ¿cierto?, la prótesis y el hueso en sí. Pero al realizar nuestra segmentación selectiva, ¿cierto?, que demora un poco, pero pueden observar el modelo final que obtenemos, en donde podemos observar tanto el hueso como la prótesis de buena forma, se ve la luxación, y decidimos imprimir la cadera derecha para que el médico pudiera hacer la planificación. La importancia de este caso es que, como les dije anteriormente, es una paciente acondroplásica, por lo tanto es una paciente bastante pequeña, lo cual su cirugía era bastante compleja porque no hay aditamientos quirúrgicos para ella. Entonces, una de las soluciones era enviar el escáner al extranjero y que le hicieran una prótesis especial para ella, lo cual involucra un alto costo tanto para el paciente como en tiempo de espera. Entonces, a nosotros tener este modelo le permitió al médico utilizar algunos de los elementos que él tiene para otras cirugías para poder operar a esta paciente de forma efectiva, y como pueden ver en la radiografía final, eh, se le hizo un recambio protésico con excelentes resultados. Este otro caso clínico es una paciente que presentaba prótesis bilateral de cadera, o sea, presentaba una artrosis bilateral de cadera. Primeramente fue operada de su cadera izquierda y secundariamente de su cadera derecha. El problema que tuvimos con esta paciente fue que luego de la cirugía de su cadera derecha sufrió una caída, fracturándose el trocánter mayor, ¿cierto?, como lo pueden observar en esta radiografía. A esta paciente también, igual que la paciente anterior, se le solicita un escáner de cadera para poder observar cómo estaba el hueso y cómo estaba en relación a la prótesis. En el caso de esta imagen, el artefacto de endurecimiento del haz que provoca la prótesis no nos molestó tanto, porque el escáner que utilizamos tiene un proceso que se llama, bueno, dependiendo de la marca, puede ser AIMAR, CIMAR, que son procesos de reducción de artefacto metálico, lo cual nos permite valorizar mejor, ¿cierto?, las estructuras circundantes. Sin embargo, igual cuando hacemos nuestro 3D, el médico no estaba seguro de cómo iba a abordar de manera quirúrgica a esta paciente, por lo cual, luego de realizar el BRT, solicita el modelado médico, en donde tenemos nuestro modelo 3D, al cual le tuvimos que hacer una guía para que cuando el médico reciba el modelo, lo reciba en la forma en que está en el paciente, ¿ya? El médico, cuando recibe el modelo impreso, lo que realiza es cortar esa guía y hace una planificación prequirúrgica, lo cual permite que cuando en el momento de la cirugía, ¿cierto?, no tener que estar probando con el paciente ya abierto, digamos, qué es lo que mejor le va a funcionar, sino que lo planifica todo en el modelo, como pueden ver. Y esto le permite acortar en bastantes minutos el tiempo quirúrgico y le hace al médico más fácil el abordaje. Este otro caso clínico es de una paciente que tenía un cáncer cérvico-uterino y fue operada de una prótesis por una artrosis de cadera. Lamentablemente esta paciente, luego de 7 meses, comienza con un dolor bastante fuerte en su cadera derecha, niega haberse caído, niega trauma,
y se le realiza una radiografía de pelvis, en donde se ve que el fémur o la prótesis en general está dentro de la cavidad pélvica. Por lo tanto, a esta paciente también se le solicita un escáner, ¿cierto?, para poder hacer el modelado médico y para poder también visualizar como en 3D, en 3 dimensiones, la relación de la prótesis en la cavidad pélvica, ¿cierto? Esto también corresponde a una cirugía bastante compleja, porque como ustedes saben, por la pelvis ahí pasan nervios, vasos, que son muy delicados y que se pueden pasar a llevar en el momento de una cirugía, ¿cierto? Aquí podemos ver el BRT que se realiza en escáner para ver la relación, ¿no es cierto?, que tenemos, y el modelado médico. En el caso de este modelado, también tuvimos que realizar guías, ¿cierto?, que se realizan en Trimatic, porque como pueden ver, las fracturas, si nosotros, la forma en que está fracturada la cadera, si nosotros no realizábamos estas guías, al médico le llegaba el modelo médico en 2 piezas, ¿ya? Por lo tanto no le servía, porque es súper importante que le llegue como la posición anatómica, insisto, en que está en el paciente. También es importante destacar que las guías que nosotros ponemos en Trimatic siempre son en base al equipo multidisciplinario, no lo decido ni yo, ni el ingeniero en el caso que lo haga, sino que siempre se conversa con el médico que solicita el modelo, para que él diga, mira, en este lado o en este otro, aquí me va a molestar más, aquí menos. Entonces él es el que decide dónde van estas guías. Y aquí pueden ver el modelo y la impresión final, ¿cierto?, en diferentes planos. El postoperatorio con bastantes buenos resultados, en donde se reubicó la prótesis y se tuvo que posicionar nuevos tornillos, debido a que había un poco de reabsorción ósea, lo cual no le permitía al médico colocar los tornillos en donde estaban posicionados la primera vez. Este otro caso clínico es un poco distinto. Yo antes les hablé bastante de que nosotros utilizábamos estos modelos en cirugías complejas de caderas, pero en este caso lo usamos en una paciente pediátrica que tenía bastantes problemas porque llevaba mucho tiempo con ahogos. Cada vez que tosía como en un líquido lechoso. Por lo tanto, se le realiza una linforesonancia que corresponde a esta imagen de acá. Y se le solicita un modelado médico para poder ver si es que se podía hacer una embolización de los ganglios linfáticos, ¿cierto? Ya que esta paciente tenía un síndrome de perfusión pulmonar, y lo que ella tosía, cada vez que tosía, era linfa, ¿ya? Lo cual estaba en desmedro de su calidad de vida, porque no le permitía hacer deporte, cada vez que dormía pésimo porque se ahogaba, ¿ya? Entonces nos solicitan este modelado médico para poder visualizar de forma selectiva los ganglios, ¿cierto?, para poder hacer la embolización a través del conducto torácico. Esto se los quería mostrar, si bien no es un caso clínico, pueden visualizar que son infinitos corazones. En el hospital de Duke, la mayor cantidad de cirugías que se realizan por modelado médico son cirugías cardíacas de corazones pediátricos. Como pueden ver, son corazones bastante pequeños y son de niños, ¿ya? Pueden ser por anomalías generalmente congénitas, lo cual le permite al médico planificar la cirugía en el corazón impreso, ¿cierto?, disminuyendo notablemente los tiempos quirúrgicos y disminuyendo los riesgos que conllevan también el alargue de estos tiempos, ¿ya? Esta exhibición está en el hospital, ¿cierto?, y ahí van cada vez que hacen una cirugía pediátrica del corazón, los corazones, luego de utilizarlos, los van poniendo ahí de forma de exhibirlos al público. Por otro lado, les quería comentar otra arista que yo he tenido la oportunidad de trabajar, no solamente en modelado médico, sino que en investigación junto al Museo Nacional de Historia Natural, lo que me ha permitido abordar, ¿cierto?, no solamente lo que es el modelado médico, sino que abordar el modelado en un poco de historia. En la imagen pueden observar un escáner, ¿cierto?, y piezas antropológicas, ¿cierto?, que están siendo estudiadas.
Esta primera imagen que les quería mostrar corresponde a un nortino, y ¿por qué nortino dirán ustedes? Nortino porque es una momia que fue encontrada en el norte de nuestro país, la cual fue llevada envuelta, como ustedes pueden ver, por lo tanto no se puede visualizar, pero fue llevada para un estudio de su probable causa de muerte. ¿Ya? Aquí pueden ver, ¿cierto? En nuestro programa Trimatic, ¿cierto? Cómo la cargamos y cómo la empezamos a procesar. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Una, nosotros tenemos el escáner, ¿cierto? Que nos va a permitir ir evaluando si es que encontramos alguna fractura o dependiendo del estado de conservación de la momia, ir evaluando alguna parte blanda que pueda estar afectada. Pero también nos permite poder acercar estas momias o estos objetos antropológicos o arqueológicos a la gente que visita el museo, ya que siempre uno que va a cualquier museo del mundo, ¿cierto? Estas momias están detrás de vidrio, y lo que se quiere tratar de lograr hacer es poder imprimirlas completas para acercarlas al público. Hoy en día es un poco difícil porque la capacidad de impresión de las impresoras, valga la redundancia, es de unos ciertos centímetros, por lo tanto, para poder imprimirlas completas hay que ir imprimiéndolas por partes. ¿Ya? Otra de las cosas o objetos que tuve la oportunidad de estudiar fueron un par de cabezas jibarizadas. No sé si ustedes saben, bueno, quizás muchos han visto los jíbaros en programas del Natío o de cultura en televisión, otros me dicen que lo vieron en Harry Potter, pero la verdad es que yo tuve las oportunidades de estudiarlas, debido a que nunca se sabe si es cuando son reales o no, y destruirlas para evidenciar si es que es una cabeza jibarizada real, no vale la pena, ¿ya? Como ustedes saben, los jíbaros corresponden a cabezas que son achicadas o a las cuales se les reduce su tamaño, y esto lo hacían las tribus Shuar en el Amazonas, y lo hacían cuando luchaban con sus tribus enemigas, lo hacían porque le cortaban la cabeza, ¿cierto?, al que perdía, y porque ellos pensaban que al quedarse con esta cabeza y reducirla, el espíritu del enemigo lo que dejaban prisionero dentro de la cabeza, ya por eso lo hacían, o dice la historia que por eso lo hacían. Aquí pueden observar el modelo 3D en donde pudimos revisar la sutura que se le hizo, que fue de bastante buena calidad ya, y pudimos observarla, ¿cierto?, sin tener que destruir la cabeza, y al momento de imprimirla también podemos acercarla, ¿cierto?, para que la gente las pueda tomar, ¿cierto?, sin dañar la cabeza en sí, que es una pieza histórica. Esta segunda es súper interesante porque cuando la recibimos no se sabía si correspondía a un mono, que era generalmente los traficantes, ¿cierto? Falsificaban estas cabezas jibarizadas con cabezas de mono para poder venderlas. Y cuando la recibimos no sabíamos a qué correspondía. Como pueden ver, está colgando con todo el pelo en la cara dentro de una cajita de madera que tiene vidrio. Y como les dije anteriormente, estas piezas no se pueden destruir para poder estudiarlas, por lo tanto, la tomografía, la impresión 3D nos facilita el estudio. Aquí pueden ver, ¿cierto? Si bien no es de tan buena calidad como la cabeza anterior, correspondía efectivamente a una cabeza jibarizada. Claro que la calidad no estaba tan buena como la anterior, porque si se fijan, la sutura que le hicieron no quedó como bien hecha, ya quedó como con bastantes rugosidades. Pero a esta además le habían agregado, ¿cierto?, unos hilos metálicos en la boca para coserla. Y por último les quiero hablar un poco de Diego Portales, que como ustedes muy bien saben, ¿cierto?, forma parte de la historia de Chile. Gracias al Museo de Historia Natural, tuve acceso, ¿cierto?, a las imágenes tomográficas. Esto corresponde a una foto de los restos que fueron encontrados en la Catedral de Santiago el año 2005, pero al encontrar estos restos no se sabía que eran de Portales, porque en el momento de su sepultura, lamentablemente no se sabe si no le pusieron placa o la placa fue robada, ¿ya?
Como no tenía placa, había que estudiarlo, y se le realizaron tomografías, las cuales me fueron facilitadas por el museo, para poder observar, ¿cierto?, la causa de muerte, ¿ya? Porque si bien en la historia sale que le dispararon 6 tiros a quemarropa y después le dieron bayonetazos, siempre está la duda de si la autopsia que se realizó en ese momento, ¿cierto?, fue correcta o no. Entonces, estos últimos años se han estudiado las imágenes que se adquirieron en esa época. Como les dije anteriormente, gracias al museo pude obtener las imágenes de la tomografía para poder realizar un estudio en impresión 3D. Como pueden ver, tiene una mortaja que lamentablemente era de mercurio, por lo tanto hacía muy dificultoso su trabajo, tanto para visualización en CT como para visualización en BRT o 3D de la misma tomografía. Por lo tanto, tomamos la decisión de utilizar este método de imágenes para poder lograr, ¿cierto?, separar la piel del hueso y ver si podíamos encontrar algo, que lamentablemente no les puedo contar mucho más allá porque está en proceso de publicación lo que encontramos, pero aquí les quiero mostrar lo que logramos finalmente, que si se fijan en cuanto a las imágenes segmentadas automáticas que les mostré y lo que se logró, es bastante impresionante, porque logramos separar la mandíbula, ¿cierto?, la piel y el cráneo con muy buenos resultados, y obtuvimos nuestra impresión final, que fue impresa en láser y diferentes colores para poder diferenciar, ¿cierto?, las estructuras. Si se fijan, pudimos imprimir la piel, ¿cierto?, el cráneo y la mandíbula que van por dentro. Bueno, y para terminar, les quería comentar un poco de los desafíos para el futuro que tiene la impresión 3D. Ojalá disminuir los tiempos de impresión para poder ser asequibles en cirugías de urgencia, porque eso va a ser súper importante para cirugías complejas. Bajar los costos para que sean asequibles, ¿cierto?, también a cualquier centro de salud que desee, ¿cierto?, utilizarlo por el bien de los pacientes. Y lamentablemente cambiar las limitaciones que les contaba en escala y tamaño, porque las impresoras no nos permiten, ¿cierto?, de repente imprimir objetos muy grandes, y eso sería muy útil en el caso, por ejemplo, de las momias que les mostré, porque para tenerla completa en un museo y no tener que imprimirla y separarla por partes, ¿ya? Eso es un poco de los que les quería contar. Ahí les dejo mi mail también por si tienen dudas, consultas. Y eso. No sé, Felipe, si Muchas no te gracias, escucho. Andrea. Está súper, muy buena tu presentación. Muchas Vamos a dejar, mira, las preguntas por chat para el final de la presentación. gracias. ¿Ya? Y mientras tanto, quiero presentar a mi siguiente invitado. Su nombre es Ignacio Vélez. ¿Ya? Ignacio es tecnólogo médico, trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer. Posee 12 años de experiencia trabajando en braquiterapia. Ha trabajado con distintos equipos de braquiterapia y actualmente participa en el programa de braquiterapia intraocular del Hospital Sotero del Río, ¿ya? En su labor ha desarrollado desde el inicio las técnicas de impresión, tanto para moldes personalizados en el tratamiento de braquiterapia de alta tasa, como tanto para tratamientos ginecológicos, en piel e intersticiales. Actualmente, bueno, él se encuentra cursando el máster en física de la Universidad de Valencia, y así que ahí está todo atareado. Pero lo invitamos aquí, se dio un tiempito para que en el fondo nos cuente su experiencia, que seguramente que a todos nos interesa. ¿Ya? Ignacio. Gracias, Felipe, por la presentación. Se te escucha muy bajo, Ignacio. ¿Me escucha abajo? Sí. Ahí. Vale. Voy a hablar un poco más fuerte. Ya. Bueno, gracias por la presentación, Felipe. La intención de hoy es que podamos comprender cómo y dónde estamos ubicados desde el punto de vista de la radioterapia en el tema de la impresión 3D. Ignacio, no sé si puedes acercar más el micrófono a tu boca porque se siente como una interferencia. Es que la interferencia se generaba sin micrófono y con micrófono.
Es como el computador, yo creo. A ver, dame un segundo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, siempre se escucha, solo que con una pequeña interferencia, pero dale. Se te entiende. Vale, dame un segundo. Bueno, entonces, esa es la intención, comprender dónde estamos ubicados, dónde está ubicada la radioterapia frente al tema de la impresión 3D. Partamos porque esta tecnología no es una tecnología nueva. Las primeras impresiones datan desde los años 80, o sea, hace 35, 40 años. ¿Dónde estamos ubicados nosotros en la impresión 3D? Estos gráficos son de una encuesta que se realiza anualmente por una empresa llamada Scorpio. Esta vez se encuestaron a cerca de 86 países y 2.000 participantes. Se puede observar que Sudamérica se encuentra en particular con un bajo impacto en el uso de estas tecnologías frente a otros continentes que además el uso sigue siendo mayoritariamente para trabajo, no así para investigación o estudio. ¿Dónde está la salud ubicado dentro de la industria? También en un porcentaje bajo. Los porcentajes altos de utilización de estas tecnologías siguen siendo para las empresas de consumo, de entrega de insumos, no precisamente de salud ni dental. Aquí me meto un poquito en el tema que habló recién Andrea, que son las aplicaciones médicas. Hay una variada gama de aplicaciones, desde el diseño de implantes, las visualizaciones quirúrgicas. Lamentablemente, nosotros tenemos, lamentablemente, el alto impacto que tiene esta tecnología para la salud no tiene relación con el uso diario. Perdona, Ignacio, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que el audio se escucha muy mal Muy mal. Ahí, por la espérame, interferencia. ahí. Entonces, lo que te quería sugerir, si es que se puede, es si es que pudieses conectarte con tu celular y tal vez el audio pasa por el celular. Porque entre las dos pruebas que hiciste antes, igual la interferencia molesta bastante, pero Sí, se hay te un alcanza a ruido entender, ahí. pero es muy difícil. Sí. Vamos a comerciales, Felipe. Cuéntanos algo. Bueno, miren, aprovechando estos minutos, yo les quería comentar de que este bichito que Ignacio nos presentó, que me presentó a mí, yo ya me compré mi impresora, estoy haciendo mis primeros modelos, eh, y tenemos y él me comentó una idea que yo encuentro que es bastante genial, en el sentido que él está realizando, bueno, va a mostrar su trabajo con implantes para ginecológicos y aplicadores. Entonces, él me comentaba que en el fondo, bueno, hay muchos sitios que que recopilan modelos, estos modelos hechos, ¿ya? Cosa que uno después puede bajarlos e imprimirlos directamente, sin tener que hacer tanto proceso. Entonces, yo al final de eso, bueno, les quiero... Bueno, Felipe, ¿ahora? Ahora sí, te escuchamos y sin ruido. Ya, ahora sí, Perfecto. vale. ¿De Vamos. dónde quieren que parta? No, ¿Dónde sí, volvemos? irnos. ¿Al principio Sí, estamos? sí, Sigo acá, ¿De dónde vale. quedaste? Ya, vale. Estábamos en las aplicaciones médicas. Bueno, hay una serie de aplicaciones médicas, como nombró Andrea, prótesis, órtesis, el desarrollo de diseños prequirúrgicos, la utilización para previsualización de implantes, un montón. Pero nosotros nos tenemos que concentrar específicamente en la utilización en radioterapia, el terreno más conocido por nosotros. Aquí vamos a ver, denme un segundo, las publicaciones que involucran 3D y radioterapia. Se hizo una revisión de la literatura y se encontraron aproximadamente 103 publicaciones desde el 2019 hacia atrás. Y principalmente son publicaciones centradas más bien en el desarrollo y en los controles de calidad que en la utilización clínica. ¿Qué es la utilización clínica? Esto, bueno,
Estos gráficos los saqué de, bueno, ahí se ve la presentación del 2003. Son pocas las publicaciones que han realizado revisiones con un N estadísticamente válido. Y en general la mayoría apuntó a fantomas de controles de calidad y aplicadores en braquiterapia. Bueno, sabiendo que el desarrollo en nuestra área es bajo, voy a intentar guiarlos un poco desde la base en cómo es el flujo de impresión 3D y aproximarlo un poco a lo que nosotros vamos a hacer en radioterapia. ¿Cómo comenzamos? Con una idea, con una necesidad de algo que nosotros necesitamos transformar en un objeto físico. Y en base a eso nosotros vamos a tener una serie de requerimientos que va a tener este producto y que nosotros vamos a evaluar antes de imprimir, como son rigidez, tamaño, esterilidad, tipo de material. Y en base a esto nosotros vamos a seleccionar un material que pueda entregarnos esos requerimientos. Dependiendo de la selección del material con que nosotros vayamos a realizar la impresión, es el tipo de impresora que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Vamos a continuar con, avanzando en este flujo, vamos a llegar al punto del modelado 3D. Aquí vamos a llevar nuestra idea a un software de diseño en donde vamos a transformar nuestra idea en algo concreto. Luego de aquí vamos a enviar esto a un software que le va a dar instrucciones a nuestra impresora. Y además nos va a indicar los parámetros de impresión para esta. Posterior, vamos a comenzar a imprimir en una etapa donde vamos a transformar nuestra idea en un objeto físico y finalmente una etapa de postproceso en donde vamos a dejar nuestro producto en condiciones óptimas para el uso. ¿Qué necesitamos para imprimir en 3D? Primero, un software que nos permita diseñar nuestra idea. Segundo, un software que le entregue las instrucciones de impresión a la impresora. Y claramente una impresora. Esos tres son los pilares de un laboratorio de impresión 3D. Bueno, partamos por el software del diseño. El software de diseño asistido nos permite crear y modificar distintos objetos o modelos en base a dibujos en 2D y generar un modelo en 3D. Esto se basa en entidades geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos, que posteriormente vamos utilizando para modelar nuestro objeto en 3D y generar superficies o sólidos. Existen una serie de software para este tipo de... para diseñar. Hay software libre, hay software de pago, ¿y de qué dependerá? Va a depender de cuál es nuestra intención de uso para ver qué es lo que nosotros vamos a adquirir. Aquí hay un par de ejemplos en dental, en mecánica o imprimir directamente objetos o esculturas. Se puede hacer casi de todo. El software de laminación. ¿Qué hace este software? Nos permite que el modelo 3D que nosotros obtuvimos del software de diseño lo convirtamos en un archivo que se encargue de dar instrucciones a la impresora. ¿Cómo realiza esto? Divide nuestro objeto en capas o láminas y da instrucciones a la impresora referente a los movimientos del extrusor o del láser en los distintos ejes. A partir de esto, vamos a generar un código en el lenguaje de la impresora y el cual le va a entregar las instrucciones para que la impresora pueda imprimir por capa. Aquí hay una previsualización de este software. En él nosotros podemos ver nuestros objetos antes de imprimirlos, previsualizarlos, determinar una serie de parámetros de impresión como la temperatura en la que vamos a imprimir, los espesores de capa, el porcentaje de llenado de nuestros materiales, la velocidad con la que vamos a imprimir. También podemos verificar errores y en base a eso instalar o diseñar soportes que nos permitan evitar errores durante la impresión. Bueno, y finalmente la impresora 3D, que es aquí. ¿Cómo llegamos a una impresora 3D? ¿Cuál elegimos? Eso depende absolutamente de nuestra idea o de nuestro objetivo a imprimir. Son una serie de parámetros que restringen cuáles son los tipos de impresora que nosotros podemos utilizar, partiendo por el costo, la calidad de lo que nosotros queramos imprimir, o la velocidad de impresión, la razón de uso, pero principalmente son las expectativas del usuario las que nos van a hacer elegir un tipo de impresora. Existen 7 tipos de impresoras aproximadamente en el mercado, pero nosotros nos vamos a centrar en las 2 primeras, en las impresoras por modelado de posición fundida
y las impresoras de estereolitografía. ¿Cómo funcionan? Las FDM, las impresoras de modelado por deposición fundida, funcionan a través de un extrusor que calienta un material y lo va depositando capa a capa en los distintos ejes, va avanzando y nos va entregando un objeto impreso. Las impresoras, en cambio, de estereolitografía, funcionan a través de un láser que interactúa con un espejo, el que va dirigiendo este haz del láser a una resina líquida y la va solidificando y vamos obteniendo un objeto mediante capa. Vamos a comparar un poco estas dos impresoras. ¿Por qué estas dos? Porque son las impresoras de escritorio de más fácil acceso. Las impresoras por modelado de deposición fundida, respecto a la calidad de impresión, son bajas. Al tener una altura de impresión tan alta, de 1.27, no nos permite obtener detalles muy buenos, a diferencia de las impresoras de estereolitografía, que parten con alturas de capa de impresión de hasta los 0,025 milímetros. En cambio, el postproceso de las impresoras por deposición de material, el postproceso es mucho más fácil. Necesitan herramientas de uso diario, lija, Dremel, a diferencia de lo que es trabajar con impresoras de estereolitografía, en las cuales es necesaria utilización de químicos, mayor dificultad para eliminación de soporte, se necesita una capacitación previa. Por eso que en la facilidad de uso, las impresoras de deposición de material son siempre más fáciles de usar, porque no necesitan requerimientos previos, conocimientos previos. Y aquí un punto que es lo que probablemente a muchos más nos importa, es el costo. Las impresoras por modelado de deposición fundida tienen un costo desde los $250, frente a unas de estereolitografía que son cercanos a los $500, que si bien no son costos elevados como las impresoras de mejor calidad, sí marcan una diferencia del doble. Y a lo mismo se va aquí en los filamentos o el material de impresión. El filamento parte en los $20 o menos y las resinas van sobre los $50 por litro de material. Bueno, a partir de ahora en adelante vamos a hablar y vamos a hacer referencia solamente a las impresoras por modelado de deposición fundida, que es la que nosotros utilizamos en nuestro servicio. Tenemos una serie de materiales de impresión que van asociados al tipo de impresora y a la calidad que nosotros queremos obtener como resultado. Los filamentos de impresoras de escritorio están ubicados acá en el grupo de impresoras de consumo básico, ¿ya? Tanto por el costo como por la calidad que nosotros vamos a obtener de ellas. Hay otro tipo de materiales como para impresoras de grado industrial o de alto performance, pero esas son para impresoras más caras. Bueno, aquí estos son una serie de materiales de impresión, de filamentos de impresión. Sus diferencias van asociadas a dificultad de impresión, temperatura de utilización, temperatura de cama, flexibilidad, pero lo que a nosotros nos va a importar de todo esto es la resistencia a la temperatura, porque en la etapa final de nuestro proceso de postproceso, nosotros vamos a esterilizar el material y lo vamos a someter a temperaturas que nos van a dificultar un poco el uso. Bueno, la etapa de postproceso. Esta es una etapa poco considerada dentro de lo que son las explicaciones del proceso de impresión 3D. En esta etapa es donde nosotros dejamos nuestro objeto impreso en condiciones de utilización, eliminando estructuras de proceso, nosotros lo finalizamos con una etapa de esterilización o de desinfección. ¿Por qué? Porque en esta etapa nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos esterilizar y cómo lo vamos a esterilizar. Hay que recordar que el filamento de impresión que nosotros utilizamos es termosensible y que además nuestros objetos van a tener tuberías y lúmenes pequeños. Es por eso que nosotros utilizamos óxido de etileno al ser un gas y que trabaja a bajas temperaturas de esterilización. Además tiene una alta capacidad de penetración y difusión en materiales y lúmenes de dispositivos médicos.
Bueno, como en todo, existe un software comercial especializado en radioterapia y braquiterapia, es el Adaptive. Este, al igual que todo lo que he nombrado, permite crear aplicadores de braquiterapia superficiales, bolus para radioterapia externa, bolus modulados para electrones en radioterapia, y se basa en la misma estructura. Utiliza imágenes en DICOM y estructuras desde la tomografía y las transforma en un objeto impreso. El material de impresión sí es distinto, es otro elastómero, pero es TPU. ¿Ya? ¿Cómo es nuestra experiencia en el Instituto Nacional del Cáncer? Nosotros llevamos aproximadamente 3 años desde que nos llegó una impresora, un escritorio y nos dijeron que había que resolver y aprender a usarla. Nosotros utilizamos una impresora por modelado de deposición de material fundido, una impresora de escritorio. Hasta el momento hemos trabajado con 2 tipos de filamento, con el PLA y el ABS, pero tenemos solamente comisionado el PLA. Contamos con aproximadamente más de 110 diseños 3D personalizados para todo lo que son tratamientos superficiales y bibliotecas de aplicadores ginecológicos endocavitarios intersticiales, de donde podemos sacar, cuando nosotros necesitemos, material para utilizar. ¿Por qué llegamos acá? Primero, el costo de los aplicadores comerciales es muy alto para estar adquiriendo dispositivos especializados para cada tipo de tratamiento que nosotros queramos realizar. Además, la variedad de aplicadores que ofrece el comercio es muy restringida para lo que nosotros realmente necesitamos y a los tipos de volúmenes que nosotros queremos irradiar. La reproducibilidad de nuestros tratamientos e interfracciones es muy baja trabajando con material hecho a mano o moldes personalizados del tipo de bolus o resina. En cambio, con esto nosotros nos aseguramos con la impresión 3D de que la reproducibilidad entre tratamientos sea súper alta. Por lo mismo, la personalización y la optimización de tratamientos va todo en un mismo saco. Es la necesidad de optar a mejores tratamientos más personalizados. Todos hemos trabajado con tratamientos en braquiterapia de este tipo. Planchas de de Freiburg, mallas de Ham, resina, bolus con catéteres pegados encima, cera. Distintos tipos de materiales que, si bien cumplen un propósito y permiten irradiar, tienen ciertas incertezas que están asociadas al diseño de manera manual. Aquí se ve un claro ejemplo de un diseño. En la columna izquierda hay un diseño de un bolus realizado por un planificador. En la columna central está el mismo diseño realizado en parafina. Y en la derecha está el molde impreso en 3D. Se ve claramente la diferencia en los espacios de aire, las burbujas entre el material. La comparación entre lo que nosotros planificamos versus a lo que se imprime es superior, muchas veces superior a lo que tenemos, a lo que podemos optar trabajando de manera manual. Nosotros realizamos en la institución la caracterización del material y de la impresora antes de comenzar a utilizarlo. En el comisionamiento de esta técnica se definió un setup de impresión fijo para el material que vamos a utilizar, que es el PLA. Se compararon cilindros impresos por nosotros con los aplicadores comerciales de los mismos diámetros, y además se hicieron evaluación de distribuciones dosimétricas en profundidad. Para esto se imprimieron cilindros, además se diseñó un fantoma con configuraciones internas de canales en distribuciones paralelas, opuestos paralelos y perpendiculares. ¿Qué obtuvimos como resultado? Una alta reproducibilidad de impresión. Nuestros dispositivos tuvieron diferencias de 0.5 milímetros. Las unidades de Homefield medidas están muy cercanas a lo publicado. La distribución de dosis en profundidad tuvo diferencias bajo el 5%. Gracias a esto nosotros definimos una configuración estándar de impresión que quedó aprobada mediante estas pruebas. Así nosotros estandarizamos temperaturas de impresión, temperaturas de cama, porcentajes de llenado, alturas de capa, espesores de muro. Bueno, aquí, ¿cómo funciona para nosotros el flujo de proceso en las lesiones superficiales de piel?
Lo primero que hacemos es delimitar una zona de tratamiento con un marcador, se define la zona con márgenes y se delimitan también los órganos de riesgo. Tomamos una primera tomografía del paciente, colocamos marcadores radiopacos para poder reconstruir posteriormente, y además tomamos una tomografía con cortes finos. Luego de esto, comenzamos con la etapa del diseño. En un software especializado, nosotros rescatamos las imágenes DICOM, las transformamos a un objeto editable, luego editamos, agregamos tubería, modificamos objetos y pasamos al software de laminado, en donde vamos a dar las instrucciones para que nuestra impresora pueda realizar el proceso de impresión. Imprimimos, a veces, dependiendo de lo que se vaya a imprimir, son procesos de 3, 4 horas, hasta llegar a las 27, 28 horas, dependiendo del tamaño del material que nosotros vayamos a imprimir y de la configuración de lo que nosotros necesitemos irradiar. Luego, con el material impreso y pasado por el postproceso, tomamos una nueva tomografía, la que nos va a servir primero para verificar que nuestro objeto cumpla con la función, que se adapte bien a la superficie a irradiar, y segundo, para la planificación dosimétrica. Ya en la etapa de planificación dosimétrica realizamos los mismos de siempre, se marcan volúmenes, se reconstruye el aplicador, se reconstruyen catéteres y asignamos valores de tiempo y profundidad desconocidas para irradiar los volúmenes. Antes del tratamiento se realizan controles de calidad al material que se imprimió para asegurar la permeabilidad y la solidez del material que nosotros vayamos a utilizar. Ya finalizado todos esos procesos, nosotros recién comenzamos con lo que es tratamiento. Este tipo de procesos a nosotros nos toma más o menos, si todo sale bien y dependiendo del tamaño y las cosas que nosotros vayamos a imprimir, entre 1 a 2 semanas desde que se realiza el marcaje hasta que tomamos el último TAC, la última tomografía para planificación dosimétrica y tratamiento. ¿Qué hemos logrado con esto? Hemos logrado reemplazar piezas de materiales de aplicadores en los cuales contamos una sola caja, un solo set. Esto que se ve aquí en la imagen de la izquierda es una nuez de fijación que hubo que improvisar, crear, porque solamente contábamos con un set y se echó a perder el hilo del tornillo. En ese mismo aplicador tuvimos que diseñar esto, que es un pivote del aplicador endometrial, una pieza que se quebró en la punta, se nota que es un material súper débil, pero ahora cada vez que nosotros necesitamos utilizarlo, lo imprimimos. Hemos realizado soportes para las grillas de próstata. Hemos realizado piezas para las grillas de próstata que se han quebrado, como se ven en la imagen de aquí abajo. Esa grilla está impresa, es la lámina interna de este sándwich. Este es las piezas de soporte para el ecógrafo transrectal. Hemos diseñado grillas para tratamientos ginecológicos. Esta paciente que se ve acá es una sobreimpresión de una micosis fungoide. Es de cuero cabelludo. Nosotros diseñamos 3 piezas de un bolus en donde le diseñamos tuberías para catéteres para poder seccionar las fuentes radiactivas más o menos cada 1 centímetro y a una profundidad conocida. Y bueno, se puede ver, la curva de Cian es la curva del 100%, en la que solamente tratamos de tomar lo que era piel o volumen a irradiar y tratando de dejar fuera órganos de riesgo y hueso. Aquí se ve claramente. Aquí tenemos un caso de un dorso nasal, marcadores radiopacos, eso que se ve en rosa en el cuadro superior izquierdo, vectores y las curvas de isodosis. Aquí se ve en esta imagen, la que está en la superior derecho, se ve un corte sagital. La curva Cian es la curva del 100% y se ve que tratamos de evitar estructuras que no queremos irradiar, como los huesos propios. Las curvas altas se quedan dentro del volumen a irradiar. Aquí abajo igual en la imagen axial se ve lo mismo, y la imagen central es más o menos como nosotros realizamos el booleano para descontar las tuberías que nosotros diseñamos al objeto que nosotros creamos a través del software de diseño. Se hace una sustracción y se generan tuberías que nos van a permitir irradiar e ingresar a través de ellas fuentes radioactivas o vectores que lleven la fuente radioactiva.
Este es un caso, una paciente ginecológica. Se utilizó un aplicador cervical con agujas pegadas a los costados para tratar de cubrir un poco el volumen delimitado como de alto riesgo. No se logra cubrir el volumen, es insatisfactoria la cobertura del volumen. Se diseña un aplicador con una grilla transperineal, con agujas transperineales y también otro set de agujas que salgan transvaginales en búsqueda del mismo objetivo, que era el volumen que estaba hacia el parámetro derecho. Aquí se ve aquí se ve el 3D más o menos de cómo están distribuidas las agujas. Y aquí se ve ya en la etapa final el dispositivo ya impreso con las agujas en las dos configuraciones, paralelas, transperineales y transvaginales oblicuos, con un aplicador cervical, un tándem central y su tornillo de fijación. Y esto es lo que nosotros obtuvimos en base a eso. Cubrir de mejor manera el volumen a irradiar y además evitar los órganos de riesgo circundantes, como se puede ver en este pequeño video. También dentro de la biblioteca de aplicadores con la que nosotros contamos, tenemos aplicadores vaginales con agujas que van a través del cuello uterino, otras que van con agujas transperineales y además dentro de nuestro aplicador, y grillas que se adaptan a los aplicadores comerciales y se colocan de manera externa, uniéndose a aplicadores comerciales a través de ese agujero que se ve en el centro. Aquí, en radioterapia externa, aquí me meto bien poquito, pero hay hartas publicaciones respecto a reemplazos de materiales. Por ejemplo, aquí se ve el ejemplo de los insertos utilizados para electrones realizados por Cerroven. La idea es reemplazar los laboratorios de Cerroven por laboratorios de impresión 3D, imprimir los insertos y rellenar el espacio que atenúa la radiación con bolitas de tungsteno. Se hicieron pruebas en distintas energías y el Cerroven versus lo impreso dan curvas bastante similares. También se han realizado fantomas antropomórficos para QA de paciente específico, moldes de sujeción para mamas, para distintas estructuras. Se pueden realizar un montón de cosas en radioterapia externa. Como conclusiones y recomendaciones, primero, el ideal de contar con un laboratorio de impresión 3D en los distintos centros de radioterapia. Son tecnologías de fácil acceso, las impresoras de escritorio son de bajo costo y el beneficio que a nosotros nos entregan es súper alto. Comparar un aplicador comercial de $12,000, $15,000 un set, frente a un aplicador que nos puede costar $2,000 imprimirlo, imprimir la parte plástica por lo menos. $2,000, $3,000, claramente hay un costo-beneficio súper alto. Capacitar al personal, permitirlo estudiar, avanzar en este tipo de tecnología. Nosotros en la institución tuve que capacitarme de manera autodidacta, pero yo tuve un buen amigo siempre. Y una sugerencia para finalizar, yo sé que somos poquitos centros los que hacemos braquiterapia de alta tasa, pero es súper bueno compartir la información que uno tiene, y uno de mis objetivos es generar una biblioteca de centros de radioterapia en la que podamos compartir nuestros aplicadores, los dispositivos que nosotros hemos generado, ir compartiendo dudas, ese tipo de cosas. Bueno, finalizo mi presentación con eso, con esa pequeña recomendación de biblioteca intercentro. Felipe. Muchas gracias, Ignacio. Realmente muy, muy buena tu presentación, excelente. Yo te agradezco tu molestia de haberte quitado tu tiempo, que yo sé que ahora es escaso. Lo mismo para Andrea, una muy buena presentación. Entonces, yo les quería hacer unas preguntas que nos hicieron nuestros asistentes. Mira, la
la doctora Carvajal, no sé si Andrea me podría responder esto, si me pregunta si existe alguna formación académica acá en Chile, como para hacer así, trabajar en impresión 3D en salud, ¿ya? O sea, ¿cómo se podrían los interesados avanzar en esta especialización? No sé si Andrea, Ignacio. La verdad es que yo, por lo que he conocido del tema, lamentablemente no hay como un lugar donde estudiarlo, sino que, como decía Ignacio, es bastante autodidacta el tema, como que la gente que le gusta la impresión 3D empieza con software gratuitos que son de casero, digamos, que uno los puede buscar en internet, o alguien que nos enseña, pero la verdad es que desconozco si actualmente está la posibilidad de estudiarlo, ¿ya? Yo por eso tuve que irme al extranjero a conocer de las herramientas, porque lamentablemente aquí no había cómo conocer, porque lamentablemente en Chile es algo muy nuevo. En Estados Unidos, cuando yo viajé, que fue hace 4 años atrás, llevaban 20 años haciendo esto, y nosotros en Chile hace 4 años estábamos recién empezando con el tema de la impresión 3D. Entonces, desconozco si actualmente hay algún centro, pero hace 4 años atrás no lo había. No sé si Ignacio, ¿sabes de algo? No, nada formal. Generalmente uno se apoya en diseñadores gráficos, en ese tipo de personas para poder adquirir un poco más de conocimiento. Y claramente YouTube y tutoriales en Internet que de verdad salvan. Uno parte de cero a veces y puede obtener resultados súper buenos en base a capacitaciones youtubísticas. San YouTube. En YouTube. Sí. Mira, hay otra pregunta que me hace Matías Barro. Me dice Ignacio, me dice, ¿han calculado el ahorro potencial de estas impresoras versus externalizar el servicio? ¿Es más eficiente para ustedes? ¿Realizan actividades con diseñadores industriales o productos con estas herramientas? Mira, lo nombré al final de la presentación. El costo de una impresora de escritorio como la que nosotros contamos, que es una Ender 3, Creative Ender 3, es de cercano a los 200.000 pesos. Los plásticos están cercano a los 20.000, 15.000. Nosotros estamos imprimiendo con el porcentaje de impresión que estamos trabajando entre 15 a 20 aplicadores por kilo de material. Entonces, claramente es costo efectivo frente a una caja de aplicadores como, no sé, un Miami, que cuesta $12.000 una cajita y que tiene 100 usos según el fabricante, 100 esterilizaciones. Entonces, si bien nosotros hasta este momento no tenemos cómo, o sea, no tenemos qué hacer con el material post utilizado, o sea, se va desecho, probablemente de aquí al mediano o corto plazo ya existan empresas que se dediquen a reciclar el material y todo, porque son de un solo uso, a pesar de que las esterilizamos. Sí, no deja de ser, porque los costos son, por cada aplicador son carísimos. Claro, sí, ese es Si el se llega a punto. romper algo, no sé, Andrea, y si realmente les conviene tener externalizar En el caso de nosotros, nos ha convenido bastante externalizar el servicio, porque la verdad es que, por ejemplo, una pieza de cadera que nosotros generalmente operamos, o sea, se operan las caderas, las cirugías complejas de cadera, en PLA, que es lo más barato, nos sale alrededor de 30.000 pesos el modelo, la impresión final. Entonces, la verdad es que nos salía más barato que montar el laboratorio con la impresora, con un técnico que imprimiera, porque, como tú bien lo dijiste, independiente que yo me dedico a hacer los modelos, yo trabajo en tomografía, ese es mi trabajo habitual, yo no tengo tiempo de laboratorio, digamos. Y en mis tiempos libres, como me gusta esto, hago los modelos para los traumatólogos, ¿ya? Pero la verdad es que en nuestro caso nos salía más económico externalizar el servicio de impresión que montar el laboratorio completo. ¿Y tienen algún proyecto para poder comprar alguna impresora? Antes de la pandemia estaba en proyecto el tema de montar un laboratorio en sí, pero con el tema de la pandemia, de la reducción de costos y todo, ese proyecto quedó en stand-by hasta nuevo aviso. Ya. Muchas gracias, Andrea. De nada. No sé si alguien más tiene algunas preguntas que hacer. Si quiere puede activar su micrófono. Dejo abierto. Hola, buenas tardes.
Soy Fernando Leighton. Muchas gracias a los presentadores por las presentaciones y a los organizadores. Hola Felipe. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto. Igualmente. Yo quisiera preguntarles, en el caso, ¿qué material utilizan para simular el hueso cuando hacen impresiones? Así como el PLA, mencionaban en la charla, se puede utilizar para simular el tejido blando. En el caso de nosotros, de lo que estamos trabajando con las caderas, también las imprimimos en PLA. La verdad es que es el material más económico, pero yo no sé en el tema de radioterapia, como ustedes simulan ACE, qué diferencia tienen. Ya nosotros utilizamos PLA porque eso nos permite esterilizarlo mediante gas y poder ser utilizado en la cirugía dentro del campo quirúrgico estéril. Ya yo no sé si por temas de radioterapia usan otros materiales. Estamos utilizando PLA, el mismo, pero en distintos porcentajes. Ajá. El doctor García nos pregunta, ¿cuánto te demoras en hacer un molde para tumores de piel? Dependiendo del tamaño, son más o menos 1 hora por centímetro de altura. Serán unas 6 horas, pero es que depende del tamaño más o menos de lo que uno quiere imprimir. Por ejemplo, lo que se veía en esa imagen del boost a la micosis fungoide de cuero cabelludo, fueron cada pieza 26 horas, 20 horas, pero era un casco. No se compara en un dorso nasal, que son 6 horas, 5 horas. Eso es más o menos. Hola, hola, yo soy César García, radiooncólogo aquí de Conce. Oye, mira, lamentablemente me perdí la charla inicial, llegué al final por pega, y yo te hice esa pregunta porque en realidad nosotros estamos haciendo harto molde en cáncer de piel, pero no estamos haciendo impresión gráfica 3D, estamos haciendo moldes con una silicona dental, y la verdad es que, claro, hacer un molde para nosotros, yo me demoro 15 minutos. Hago la eco para calcular la profundidad, ¿no es cierto?, del tumor en la piel, y hacemos el molde y rápidamente en el molde ponemos la aguja, se termina de hacer el molde y a continuación el paciente se toma el escáner, pero no nos lleva más allá de 15 minutos. Entonces, igual es harto el tiempo que uno requiere, ¿eh? Con impresión gráfica 3D. Con 6 horas me dice para un molde nasal es harto. Y luego, la duda que tengo yo, porque he visto algunos moldes por ahí hechos en impresión 3D, ¿cómo les queda a ustedes la posición de la aguja? En geografía, o sea, en anatomía compleja, por ejemplo, el canto interno del ojo, el surco nasogeniano, ¿cómo les queda la posición de la aguja ahí? Porque claro, hacer el relieve a lo mejor de esa parte en el molde perfecto, pero ¿cómo posicionas tú? ¿Cómo se posiciona la aguja? Lo que nosotros realizamos es, en el planificador, con las primeras imágenes, con las primeras tomografías, nosotros realizamos un bolus. Ese bolus, de un espesor conocido, lo enviamos a un software de edición y ahí diseñamos tuberías que estén ubicadas a profundidades conocidas, y a través de esas tuberías nosotros colocamos los catéteres o las agujas plásticas para que permiten dar las curvaturas para que se mantenga la profundidad a través de todo el recorrido de la aguja o del catéter. ¿Y les queda bien en esa área anatómica así compleja, como canto interno del ojo, surco nasogeniano, sí? Sí, igual hay zonas que cuesta un poco, pero ahí es cosa de trabajar más tiempo en el objeto y poder obtener mejores configuraciones. Por eso lo bueno es de tener un poco de conocimiento de lo que significa hacer una planificación dosimétrica, es que yo ya sé dónde ubicar y cómo ubicar las distintas tuberías para que la planificación final sea óptima y la cobertura. ¿Y no han tenido problemas en la curvatura, por ejemplo, en los catéteres de cara a transición de la fuente? ¿No han tenido ahí errores Sí, en lo que es? Las recomendaciones van dependiendo del tipo de equipo y son ciertas curvaturas que uno le puede dar máximas dependiendo del radio. Pero o sea,
a ver, mayores a 1.4 de radio, yo no puedo dar esa curvatura, no puedo tomarla. Por eso se eligen distintas configuraciones paralelos en otros sentidos para poder cubrir y no tener que hacer curvaturas tan forzadas. Además, se hacen pruebas pre-tratamiento para evaluar las curvaturas de nuestros moldes y ver que la fuente y la DAMI pasen por ese sector. Perfecto. Muy bien. Gracias. De nada. Braulio Rojas me pregunta, mira, buenas tardes, soy estudiante de tecnología médica y bajo mi visión de estudiante y por lo que muestra siento que es un campo muy abarcable como tecnólogo. ¿Ustedes lo ven también de esa manera? ¿Podría ser algo a tomar en cuenta por las escuelas o quizás una capacitación más a futuro? Muchas gracias por la presentación. En mi caso personal, hago clases en la Universidad del Desarrollo de vez en cuando y me piden año a año realizar una introducción, digamos, a la impresión 3D a los alumnos. Y la verdad es que a todos les encanta porque es súper entretenido y es un área nueva, poco conocida, digamos, para nuestra carrera. Así que la verdad es que lo disfrutan bastante los chicos. Lamentablemente aún no tenemos un campo como de práctica, pero al menos tienen la teoría de que está esto y no se van a encontrar cuando salgan de que existía porque se los pasamos en el ramo de RISPACS que le llaman, se le pasa impresión 3D. Ya, muchas gracias, Andrea. Bueno, ¿qué más está a decir? O sea, yo les agradezco a todos, a Andrea, a Fernando, por las excelentes presentaciones, realmente fabulosas. Realmente yo estoy súper entusiasmado, nada que decir. ¿Ya? Y quiero, no sé, bueno, junto con Ignacio nos conversábamos, bueno, él tiene toda la disposición, me decía que para apoyar a todos los que deseen trabajar en esta área, como para ayudar a capacitarse, a aconsejarlo, y también tomar la idea del repositorio. Yo encuentro que esa es una genial idea, como para poder todos ir trabajando en lo que vayamos yendo e ir aportando a este depositorio para poder ayudar al resto de los centros. No sé si quieres referirte a eso un poco, Ignacio. Sí, o sea, este tipo de idea es porque yo considero que tener escondido en una sala de 2x2 una serie de moldes y de diseños que perfectamente pueden ser utilizados por otros centros no es justo. No es justo que porque nosotros tengamos un mayor flujo de pacientes y distintos tipos de patologías podamos optar a más cosas que otros centros públicos también podrían optar. Sería súper bueno tener una biblioteca que todos pudieran contar o que más o menos tuvieran ideas de cómo es el diseño para tener mejores coberturas a los volúmenes que nosotros queremos irradiar. Yo lo conversé contigo y yo me ofrezco 100% a capacitar, a formar gente, a realizar workshops de manera más dura, trabajando con los software y enseñándole a la gente a cómo utilizar este tipo de materiales, además entregar la experiencia de lo que ha significado esterilizar, el manejo del material quirúrgico, todo ese tipo de cosas totalmente disponible. Nada más que decir, pues, estimados, les agradezco nuevamente, Andrea, Ignacio, realmente estoy súper contento. Y demás, para todos ustedes, los asistentes, yo les quiero hacer la invitación, si ustedes desean desapropiar algún tema, alguna presentación, podemos reunirnos como sociedad y hacerlo extensivo a todas las personas que quieran participar. Esto es una puerta abierta, el directorio siempre ha tenido las ganas de que en el fondo de hacer difusión de nuestra especialidad, sobre todo, y sobre todo en la parte técnica, que en el fondo la parte clínica, no, o sea, somos uno, la parte clínica y la parte técnica, o sea, no podemos ir por separado, ¿ya? Eso pues, así que desde ya, muchísimas gracias, gracias por su asistencia, y nos estaremos viendo lo antes posible, si Dios quiere. Sí. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Felipe.